Excursión espontánea. Los dínamos. Limpio y ligero, escogí la única ropa que me pertenecía. Una camiseta que me quedaba pequeña, unos pantalones grandes y holgados, y un cinturón que tenía que ser ajustado cada 30 pasos. Llegando al colegio pocas horas antes del crepúsculo, me sentía ridículo, pero no veía a nadie conocido. Espera, yo la conozco. Y a él también. No hicimos nada importante. Él tomó agua y salimos pasado el anochecer. Ya en la avenida nos despedimos de uno. Y en el bulevar, cuando el otro se estaba yendo, recordé un lugar en el cerro en el que había estado. Y no es que lo que imaginase fuese real, pero sentí que me estaba dando una señal, como si tratase de decirme que nos reuniéramos en dicho lugar. Una vez estando solo, me sentía lleno de energía. Caminé largo tiempo hacia el oeste por el boulevard y entré a la Magdalena Contreras. Reconocía el camino que seguía, pero después de tomar un par de curvas inciertas, estaba completamente perdido. Para la hora en la que ya no se puede encontrar a nadie en la calle, topé con el arco que marcaba la frontera entre la ciudad y el área boscosa protegida. Había una caseta de vigilancia con la luz encendida y una cadena que impedía el paso de vehículos, la cual salté y sin mirar si había alguien, me adentré por el camino rodeado de árboles. Más adelante la oscuridad era total y producía un efecto adormecedor que favorecía que las sombras del bosque cobraran vida en los laterales de mi visión. Después de pasar las zonas recreativas de escalada y convivio, di con un pequeño espacio sin árboles, que me permitió admirar los dos titanes de roca divergentes, adornados de constelaciones y que daban nacimiento al arroyo de un riachuelo. Seguí el camino ascendente y zigzagueante que pasó de ser de pavimento a ser de adoquín y luego de terracería, hasta llegar a una especie de mirador sin construir, donde el camino se estrechaba y giraba para dar comienzo a un gran claro que estaba bañado por el tenue velo de luz de luna. El cerebro, al estar expuesto a largos periodos de oscuridad, empieza a liberar sustancias que preparan el cuerpo para soñar y regulan el ciclo circadiano. Por esto es que la especie de carpa o construcción que parecía hecha de lona blanca y que estaba al costado derecho del claro empezó a parecerse a una nave alienígena o a un proyecto militar del que no quería formar parte. Decidí rodear el claro siguiendo el camino entre los árboles, protegido así de que nadie se percatara de mi presencia. En la parte más alta del claro se erguía lo que parecía una caseta de guardabosques en ruinas. Ni siquiera consideré la idea de entrar, y seguí el camino hasta el otro extremo del claro. Encontré un riachuelo que giraba al contacto con dos enormes piedras, las cuales tenían cicatrices de algún clan, que también serían responsables de avivar una fogata que yacía destruida en medio de un círculo de asientos improvisados. Estos petroglifos mostraban una pirámide escalonada y otros símbolos que me detuve a ver antes de proseguir. Unos pasos más adelante sentí una calma cálida al admirar las luces de la ciudad detrás de una cortina de árboles intermitente. Supe que había encontrado la paz que buscaba, pero quería deleitarme con la misma vista desde la cúspide del cerro. Así que continué. Paré el paso al encontrarme con una bifurcación. Entonces, liberado del ruido de mis pasos y una respiración agitada, pude escuchar un búho a mis espaldas. Pero esto no fue lo único que escuché. Había algo o alguien rompiendo ramas en la vegetación de entre los caminos. Mis sentidos se agudizaron. ¿Era tal vez alguien? Pero, ¿qué haría una persona caminando en la vegetación sin linterna? Tal vez un perro o un lobo, pero su peso sería insuficiente para romper las ramas a su paso. Tal vez un oso, pero estos no están entre la fauna de esta zona, ¿cierto?
En ese momento supe que no podía ir por ninguno de los dos caminos, ya que me estaría arriesgando a un acercamiento peligroso. Me di media vuelta y regresé sigiloso, pero apurado. Pasé por el riachuelo, rodeé el claro, pasé el mirador, bajé el camino zigzagueante, la zona recreativa, recé porque el vigilante de la caseta no me viera, y me tomó un tiempo bajar hasta el bulevar. En ese momento estaba aclarando el alba en el horizonte, y ya había carros y gente en la calle. Me subí a un camión para regresar rápido a mi casa, y al llegar me encontré con que mi madre estaba en su habitación. Pasé a mi cuarto y dormí.